La escena se abre en el gran salón del trono. El recinto está dominado por un amplio espacio central y una tarima elevada de color carmesí. En lo alto, el emperador se sienta en su trono, portando una corona y un traje ceremonial. Su expresión es de severa satisfacción y arrogancia. El corazón del imperio latía en este salón carmesí. Frente al gran espacio vacío, el emperador ocupaba su trono principal, y a sus flancos, sobre bases más modestas, se sentaban los nobles más influyentes de la corte. Figuras vestidas con opulencia, sus posturas rígidas y observadoras, atentas al evento que se desarrollaba. El emperador se inclinó ligeramente, con un gesto calculado y premeditado, iniciando el discurso que todos esperaban. La protagonista victoriosa, cuyo regreso había convocado a la corte, se encontraba en algún punto bajo la tarima, esperando su merecida recompensa. El emperador con una voz tenue, su recompensa por haber obtenido la victoria. El emperador hace una pausa dramática, elevando ligeramente su mano hacia la barbilla. Los nobles de los tronos menores permanecen inmóviles, como estatuas de seda y poder, esperando el anuncio junto al emperador. La escena continúa en el gran salón del trono. Se ve el largo pasillo alfombrado de color carmesí que conduce a una escalinata. Un pequeño grupo de figuras, entre ellas la protagonista y su grupo, están de pie sobre la alfombra. El gran pasillo se extendía, vacío salvo por la protagonista y sus compañeros. Se percibía una tensión creciente en el aire. Desde lo alto, una voz, la del emperador, había iniciado el anuncio de su recompensa. La voz del emperador, implícita y arrogante, habla tenuemente, será. La espera fue insoportable. A sus alrededores, los nobles que presenciaban el evento rompían el silencio con un bajo e incesante murmullo. La voz del emperador, implícita, decreta que puede escoger a su futuro esposo. Un hielo recorrió la espalda de la protagonista, manifestándose en un visible estremecimiento, escalofríos. La recompensa, anunciada en voz alta, cayó sobre ella como un castigo inesperado. Después de años de lucha, la protagonista fue recompensada con una cadena, la obligación de elegir un marido. El shock invadió su semblante, congelando la expresión de su rostro. El bajo e incesante murmullo de los nobles a sus alrededores se intensificó al escuchar el decreto. La escena muestra el punto de vista desde la tarima real, mirando hacia la sala. Se aprecian el trono del emperador y los tronos menores, todos en alto, bañados por una luz brillante. El emperador no esperó una respuesta a la conmoción que acababa de desatar. Su voz, firme e inmutable, continuó resonando por el gran salón, convirtiendo el regalo en una ley inapelable. Los nobles sentados en los tronos menores observaban en silencio, testigos de la nueva condena impuesta a la general. La voz del emperador, implícita, habla arrogantemente, por decreto del emperador, la persona que elija deberá casarse con usted. La frase era un yugo. La obligación de elegir a un esposo por orden imperial se oficializaba, sellando el destino de la protagonista. La cámara se mueve al suelo del pasillo principal, alfombrado de carmesí. La protagonista comienza a caminar lentamente, mirando en soca la tarima real. Su figura, envuelta en una capa oscura, proyecta una sombra larga y distorsionada. La protagonista se quedó inmóvil, congelada por la sentencia recién dictada. Su figura, envuelta en la capa oscura, permaneció clavada en la alfombra carmesí, proyectando una sombra larga y estática en el suelo. Ella no se alejaba de los tronos, el decreto la había paralizado justo donde estaba, fundiendo su silueta en la alfombra roja mientras la luz de la tarima caía sobre ella. El recinto es vasto y solemne. El emperador ha dictado su recompensa, la obligación de la protagonista de elegir un esposo. La protagonista está inmóvil, en shock, frente a la tarima real. El decreto era un yugo. La protagonista se quedó inmóvil, congelada por la sentencia recién dictada. Su figura, envuelta en la capa oscura, permaneció clavada en la alfombra carmesí, proyectando una sombra larga y estática en el suelo. El shock inicial de la protagonista da paso a la humillación, mientras escucha claramente los susurros de los nobles que la rodean, cuyas caras se distorsionan por el juicio. Una noble de vestido azul, murmuró nunca recibió una educación digna de una dama. Acompañante del noble, susurro al parecer siempre ha sido una mujer salvaje y mugrienta. Las palabras, diseñadas para herir, la golpearon con la fuerza de un látigo. Su logro militar, su sacrificio, se reducía a su falta de dignidad social. A su alrededor, el murmullo se intensificó, esta vez cargado de pánico entre los padres de familia que temían por sus hijos. Un noble ansioso, murmura preocupadamente, no pensará casarse con mi hijo, ¿verdad? La protagonista levanta lentamente la cabeza. Sus ojos se oscurecen por una mezcla de rabia, ira y traición. Su mirada se dirige al centro de la alfombra, donde la sombra del trono parece burlarse de ella. La rabia silenciosa hirvió bajo su piel. Años luchando, muriendo un poco cada día por esta gente y por este imperio. Entonces, la indignación se canalizó en una pregunta, un lamento mudo dirigido al corazón de la corte. La protagonista, con profunda amargura, dice para sí misma, mi recompensa por haber luchado toda la vida es, un esposo. La protagonista mira fijamente a la corte, su rostro marcado por la traición.
La escena se muestra su dolorosa comprensión de que su única recompensa ha sido su propia humillación. A otro tiempo, donde se muestra a un misterioso hombre. Amir Pervaz fue un gran guerrero. En las crónicas del imperio, el nombre de Amir Pervaz brilla con luz propia. Un guerrero temido y respetado, no solo por su fuerza, sino por la nobleza de su corazón. Él cabalgó a la cabeza de sus tropas innumerables veces, enfrentando a los bárbaros que amenazaban la frontera norte. Sus batallas eran legendarias, sus victorias, incontables. Era el muro de acero que protegía al imperio. Este caballero se convirtió en un héroe para el imperio luego de salvar al príncipe heredero hace 30 años. Pero su acto más heroico, aquel que lo elevó a la categoría de leyenda, ocurrió hace 3 décadas. En un momento de crisis, Amir Pervaz, este valeroso caballero, arriesgó su propia vida para salvar al mismísimo príncipe heredero, consolidando su estatus no solo como guerrero, sino como un héroe fundamental para la supervivencia y estabilidad del imperio. Amir Pervaz arrodillado frente al emperador, con un rostro sombrío y un mal presentimiento de frente. A pesar de su heroísmo y su lealtad inquebrantable, las glorias de Amir Pervaz no pasaron desapercibidas para aquellos que solo veían amenazas. El respeto y admiración que el pueblo le profesaba despertaron una oscura envidia en el corazón del hombre al que había salvado. Se ve al príncipe heredero, ahora emperador, sentado en el trono, con la mirada fría cegado por la envidia. El príncipe heredero le encargó exterminar a la tribu Lore y lo envió al norte. Así, cegado por la envidia, el antiguo príncipe heredero, ahora emperador, tomó una decisión cruel, le encargó a su salvador una misión imposible. Con la excusa de proteger la frontera, ordenó a Amir Pervaz exterminar a la tribu Lore y lo envió al temido norte. Una tarea que era, a todas luces, una sentencia de muerte disfrazada de deber imperial. Pero Amir era muy leal, se marchó aun cuando sabía que esa orden era como una pena de muerte. Sin embargo, Amir era muy leal. Comprendiendo que esta misión era una trampa, una pena de muerte encubierta para deshacerse de un héroe incómodo, no dudó. Con la frente en alto y el honor intacto, se marchó al norte, anteponiendo su juramento al trono a su propia supervivencia. Un sacrificio dictado por la más profunda de las lealtades. Amir Pervaz marchó hacia el norte, asumiendo su destino. Lo enviaron a la batalla con una intención clara, que muriera en combate. La guerra contra la tribu Lore era brutal, y el imperio no tenía intención de darle apoyo. Aquel territorio helado, abandonado por el imperio que tanto amaba. Firme, con orgullo contenido. Fue el lugar donde luchó con la valentía que solo un verdadero héroe puede mostrar. Con tono grave, lleno de resentimiento. Luchó solo, traicionado, sin recibir jamás ayuda del régimen que había salvado. Cumplió su misión hasta el final. La protagonista, con voz interna, nos dice con una emoción contenida que se quiebra lentamente. Y en ese desolado páramo, dio su último aliento en el campo de batalla. La protagonista continúa, su voz interna se vuelve más intensa, hasta romper en un grito. Él era mi padre. Luego de su muerte, la lucha por el honor de la casa Pervaz y la protección de la frontera recayó sobre nosotros, sus hijos. Dolido, pero con orgullo. Mis hermanos continuaron con su lucha. Con una pausa dolorosa, voz baja. Y cuando ellos también cayeron, y murieron como verdaderos guerreros. En el mismo territorio que consumió a nuestro padre. Si te gustó este viaje por el mundo del manga, no olvides darnos un gran like. Suscríbete a Webtoon para no perderte las próximas actualizaciones de estas aventuras épicas. Toca la campanita. Gracias por ver.